El corazón de la docencia nace de la inquietud de 4 estudiantes normalistas que desean dar a conocer la importancia de la educación y la historia de nuestra institución. En SUPE. ¿Cómo el aprendizaje lúdico impacta en la enseñanza? ¿El docente nace o se hace? Docente joven. Con rostro y corazón, la clave de la enseñanza. Estos y otros temas los vamos a compartir con ustedes. Invitando a docentes y directivos de esta y otras instituciones. Docentes que admiramos y respetamos. Somos Mar, Yul, Lupita y Fanny. Esto es El corazón de la docencia. Hola amigos, sean bienvenidos a nuestro tercer episodio. Donde quiera que nos estén viendo o escuchando, esperemos que lo disfruten tanto como nosotros lo estamos disfrutando. Hoy tenemos con nosotros a un booktuber y tiktoker hidalguense, creador de contenido literario virtual, director de Educación y Cultura en el Arenal Hidalgo, secretario suplente de Comunicación en la sección 15 del CENTE, orador profesional, conferencista, capacitador de oratoria y marketing político, profesor de Educación Artística en secundaria, promotor artístico, narrador oral, cuentacuentos, instructor de teatro, mediador de lectura, por el Fondo de Cultura Económica y estudiante de Historia. Desde el 2015 de 2019 comenzó a subir videos en YouTube con temática literaria. Actualmente el canal Rodo Cielo Fan en YouTube cuenta con más de 6.500 suscriptores y el canal de TikTok con 14.700 seguidores. Ha tenido colaboraciones con escritores y booktubers nacionales e internacionales. Bienvenido, Rodo. Además, a esta muchacha le di clases en la secundaria y desde ahí ya la regañaba. Blasfemia, no le crean. Pero bueno, gracias. Pero sí. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotras. Y quisiera entrar sabiendo cuál es la historia de Rodolfo. ¿Cómo logró todo lo que hay en su currículum? Bueno, comencé desde muy pequeño a apasionarme por la lectura, por la oratoria también. Y me fascinó sentir la emoción del público, comprender que las palabras tienen bastante relevancia en todas las decisiones y en todo lo que acontece en la sociedad. Tengo vagos recuerdos y por ahí un video en VHS para los que son chavorrucailos como yo, en donde estoy presentando a luchadores. Desde pequeñito, tenía como 3, 4 años, y gritaba fuerte, lucharán de 2 a 3 caídas. Desde ahí supe que me iba a gustar a usar un micrófono o que mi voz fuese escuchada. Pero pues cuando uno es pequeño no dimensionas hasta dónde llegará a tener alcance la misma. Ahora que puedo estar en todo tipo de escenarios, unos muy grandes, otros muy pequeños, entrevistas como estas, también tengo mi podcast y en el canal hay muchas cosas. Entonces me fascina hablar y comunicar lo que pienso, lo que siento y lo que voy construyendo poco a poco. Todo comenzó desde pequeñito, después cuando mis papás pues ya me mandaron a la escuela, en el preescolar. Yo ni quería ir, le decía a mi papá, no, yo ya sé leer, ya para qué me mandas. Pero ahí hice una obra de teatro, fui un angelito y eran los primeros pininos que estaba construyendo. Ya para la primaria, ahora sí era el maestro de ceremonias oficial, presentaba yo a los niños héroes el 13 de septiembre. Pero el momento cúspide en el que entendí que la oratoria formaría parte de mi vida fue un 13 de septiembre, cuando iba en tercero de primaria. En ese entonces reunían a todo el sector de Actopan Hidalgo, de esa zona, porque yo soy del Arenal, y había muchísimos alumnos, padres de familia, estaban unos militares, recuerdo que eran estudiantes de la escuela para adultos y la sociedad en general, en la capilla abierta de la explanada que está a un lado del ex monasterio o convento, como ustedes gusten llamarle, de Actopan Hidalgo. Y con el público lleno tenía que decir el pase de lista de los niños héroes y mis piecitos temblaban, pero esa pasión, esa energía que sentí ahí, quise replicarla en cada instante. Eso me fascinó por completo. Y desde ahí entendí que la oratoria, las letras, los libros, las palabras formarían parte y marcarían por completo mi vida. Ahí empezó todo. Y desde ahí nuevas cosas, experiencias, otras que salieron muy mal, pero a la fecha sigo construyendo mi vida a través de las letras y mi voz. Recordando el tema de hoy, que es la expresión oral como herramienta indispensable, ¿consideras que la expresión oral te ha llevado a ser lo que eres ahora? Sí, y suena bonito, ¿no? Porque uno sigue soñando, nunca dejamos de hacerlo, pero
continúo con la historia larga, porque me estoy acordando Nos de más llevamos una cosas. hora. Entonces, no me dieron límite. Pero precisamente desde pequeño, en el preescolar, en la primaria, el hecho de que podía expresar mis emociones me permitía experimentar cosas distintas. No solo en la escuela, también en mi familia, porque recuerdo a mi abuelito que todos los domingos nos ponía a leer, a veces historias bíblicas, otras veces cuentos, pero siempre a los primos nos ponía a leer en voz alta y yo era el que mejor leía, entonces sentía muy bonito, era una emoción bastante agradable. Pero en la primaria, la maestra Tere, a quien mando un saludo porque la quiero mucho, es de las maestras que más recuerdo en la vida, pues me ponía a leerle a los alumnos de los grados superiores. Yo iba en tercero de primaria y me mandaba a cuarto, quinto, a sexto, a primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria, a leerles en voz alta. Y para mí eso era fascinante. Entonces, desde ahí, la lectura me abría puertas para poder relacionarme con los maestros, con los directores. Llegué a concursar en eventos de poesía, de oratoria, y creo que ahí empezó mi deseo por andar viajando todo el tiempo, porque era emocionante representar a tu institución. En ese entonces era la primaria Carmen Cerdán, de Actopan, Hidalgo, y representaba a esa institución en todas partes. Escribía poesía cuando era pequeñito, le dediqué un poema a mi primera hermana, y ahora mi segunda hermana me va a castigar porque nunca le he escrito un poema. Si Pero lo mi están primera escuchando, hermana, sí, seguro lo escuchará. Mi primera hermana murió y le dediqué un poema. Y desde ahí dije, wow, la poesía también tiene algo bonito. Gané muchos concursos de poesía cuando niño, también de oratoria. Y conocí a otros poetas, a otros oradores. Me gustó mucho el teatro, pero era gracias a la expresión oral. A veces no sabemos decir que sí y tampoco sabemos decir que no. Esas dos palabras, si las aprendemos a usar correctamente, sabremos entrar en las puertas correctas que se estén abriendo y también sabremos decir que no a otras que no nos convengan. Entonces, desde algo tan sencillo y casual en cuanto a la expresión, puede generarse algo totalmente gigantesco, porque las oportunidades ahí están. A veces el tren pasa una sola vez y no sabes pedirle la parada, no te subes y se va a pasar. Lo que están haciendo ustedes es arriesgarse. Yo las veo bien nerviosas, pero lo están haciendo, cosa que otros tienen ideas, sueñan, quisieran experimentar, pero no se atreven por miedo. Y en ocasiones queremos contar nuestra historia. Si nosotros no contamos nuestra historia, alguien va a venir a hacerlo y no nos va a gustar porque la va a contar a su modo. Si queremos nosotros también hacer algo, tenemos que arriesgarnos. Y así es la palabra, así es la oratoria, así es la expresión oral, y claro que abre puertas de manera gigantesca. A mí me encanta expresar mis ideas, contar lo que me gusta, lo que hago, lo que siento y aprender, porque no solo es hablar, también hay que escuchar. es bien cierto la parte que hablas de la expresión, de la oralidad, porque soy testigo de ello. Todavía me acuerdo. Me puse a actuar. Soy muy testigo de ello, y justo esa parte de que tú supieras expresarte dentro del aula ayudaba mucho a que a nosotros como alumnos pues nos hiciera sentir de alguna forma arropados. Pero ¿tú crees que la parte del que el docente se sepa expresar es indispensable para que sea un buen docente? Mira, hay dos consejos que los docentes nos damos entre colegas. Para compartir la lectura al interior del aula, pues uno tiene que ser lector. Y también, para que el alumno mejore su manera de expresarse, pues uno debe estar en mejora continua. Y esto lo vamos aprendiendo poco a poco. Un compañero o compañera, cuando inicia su labor docente, lógicamente se va a poner nervioso, pero debe guiarse con tablas, se le llama así coloquialmente. ¿Cómo voy a saludar a mis alumnos? Tengo distintas frases, ¿no? Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cuál me va a funcionar? ¿Cuál va a conectar? Si quiero que mis alumnos estén tranquilos, no les voy a decir, ¿qué onda, chavos? ¿Cómo están? Porque los voy a aprender. Cuando ya tengo experiencia, ahora sí me puedo arriesgar para levantarles el ánimo, porque para levantar el ánimo es muy fácil, pero para bajarlo es sumamente complicado. Entonces uno tiene que entender cómo regularlo.
pero no vamos a dominar un buen lenguaje si nos da flojera leer, si nos da flojera platicar, si nos da flojera aprender de otras personas, el estilo que tengan. Hay maestros y maestras muy preparadas, muy preparados, y cuando ustedes entren ya frente a grupo, no a prácticas, porque prácticas es una cosa, ¿eh? O sea, la realidad está cuando ya entren a trabajar en forma y se den cuenta que no es lo mismo mantener el time de los alumnos unos cuantos días o unas cuantas semanas a mantenerlo todo el año. Lo van a aprender platicando con maestros que tengan más experiencia, escuchando de los errores que cometieron, porque a veces otra persona o un maestro te da un consejo y uno por necio no lo quiere escuchar, pero es bueno aprender y desaprender de las buenas y malas experiencias que estén teniendo los demás. Si el maestro o maestra no sabe expresarse, tú ya lo dijiste, no vas a conectar con tus alumnos, no te van a escuchar y lo poco que lleguen a entender no lo van a comprender, porque a veces ni siquiera nosotros sabemos decir lo que sentimos o pensamos, esperamos que los demás lo adivinen y eso es imposible. Hay que trabajar en la mejora de la comunicación oral y no solo enfocarse en lo que estamos hablando, todo comunica, nuestra forma de vestir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de pararnos, de sentarnos, de inclinar el rostro, de mover la mirada, pero bueno, esos son temas un poquito ya más complicados, pero es bueno aprenderlos. El docente tiene que estar preparado en materia de oratoria, en oralidad, en lenguaje corporal, en lenguaje no verbal, porque todo el tiempo está en comunicación con sus alumnos y no solo con ellos. Después tienen que lidiar con padres de familia y entre docentes también. Bueno, mencionaste algo sobre la lectura que ¿crees que la lectura ha sido un factor para alimentar tu forma de expresarte oralmente? Sí, y no digo que soy el mejor orador porque me encanta platicar con amantes de las letras y con personas especialistas en este tema. Y encuentras tanta diversidad en nuestro lenguaje. Uno de los libros que más palabras usa en el español castellano es El Quijote de la Mancha. Y precisamente es muy famoso porque se utilizaron muchísimas palabras para poder completar esta obra literaria. Hay otros libros que pues estarán bonitos, la historia conecta, es algo creativo, pero el lenguaje es muy básico y no tiene nada de malo. Yo no tengo nada en contra de personas o lectores que gusten de literatura tranquila o literatura más compleja. Pero cuando uno experimenta con libros que te hacen usar un diccionario, yo recomiendo muchísimo la literatura de Carlos Fuentes. Hay a quienes no les gusta, ni modo, ¿no? Pero me agrada porque igual experimentaba con otras maneras de expresarse, hasta con otros idiomas, interactuaba también. Ahí están buenos escritores mexicanos que en pocas palabras dicen mucho. El mejor de todos, desde mi muy particular punto de vista, Juan Rulfo, en poquitas frases te hace soñar e imaginar bastante y en ocasiones hasta leer y releer se vuelve una necesidad en ese tipo de literatura porque uno abre la mente a todas las posibilidades que el escritor quiso compartirte. Por eso sí considero que la lectura es muy importante para que podamos desarrollar mejor nuestro lenguaje y también nuestra comunicación. Si no leemos, nos vamos a quedar con un lenguaje muy pequeño. Bueno, es algo que mi papá suele decirme mucho, porque de toda mi familia soy la que más le gusta leer y siempre se lo presume a toda la familia que, ay, ella lee mucho. Y hace como varios años, experimenté leer novelas de otros países como novelas chinas y me di cuenta que son muy complicadas porque no usan las mismas palabras que usamos nosotros, pero tienen términos para todo, para comida, para expresiones. Hay una expresión que se me quedó mucho porque es el título de un libro, que es el loto blanco, que se usa para hablar de una persona muy, muy pura. Y una vez intenté leer un pedazo en clase y no me salió. Porque además de que estaba muy nerviosa porque me cuesta mucho expresarme, también las palabras eran muy difíciles.
No, pero esto te va a ayudar, que estén trabajando en el podcast. Sí, me ayuda. Vas a mejorar bastante y los cambios se van a notar. Una persona que lee poco a poco va mejorando no solo el lenguaje, sino también la imaginación. Sí, sí es cierto. Sabemos que tienes muchos fans. Ay. Ya vimos tu miles de suscriptores en todos lados y nosotros nos dimos a la tarea También tengo haters. de ver qué quisieran saber de Rodo. Entonces, Sí, me interesó. Y luego pusieron mi foto en la que estoy así. justo, Después de 10 horas así hablando. pues que se vea el esfuerzo. Sí. Y tenemos aquí unas preguntas Órale, que nos échala, hicieron. échala. Entonces, sacas una, Sí. la lees y la contestas. A ver. Y es naranja, ¿eh? Y es naranja. ¿Cuál fue tu sueño cuando eras niño? Esto está muy bonito porque quienes siguen el canal ya me han escuchado responder esta pregunta. Pero qué bueno que tengan la oportunidad de comentarla aquí con ustedes porque lógicamente también tienen sueños o han tenido algunos que ya están cumpliendo. Pero yo soñé toda mi infancia en ser locutor. De hecho, este podcast no sé cuándo lo van a subir ustedes, pero hoy es el día del comunicólogo. Y mi sueño era estudiar comunicación. Ni sabía qué se tenía que estudiar, pero amaba yo a los locutores de ese entonces. Me apasionaba El Lobo de la Sabrosita 590, porque esa estación la escuchaba mi mamá. Y había una chica, que ahora no recuerdo su nombre, pero era de la 99.3, me parece. En mis tiempos, que eran los 90, se escuchaba muchísimo la radio. Ahora Spotify ya nos convirtió en otro esquema. Pero cuando niño ese era mi sueño, ser locutor. Crecí, no tuve oportunidades para eso, se abrieron otras oportunidades laborales, me dediqué a la docencia, pero sí llegué a buscar oportunidades para entrar a alguna radio. Recuerdo a un amigo de Actopan, él ya falleció hace muchos años, que me invitaba a su programa, él se llamaba Paco Carrillo, y cantaba canciones del grupo Brindis, y yo decía los poemas. Estaba bien divertido, porque me llevaba tanto a su cabina de radio como a sus presentaciones en ferias de comunidades. Y yo decía los poemas mientras él cantaba, y de momento me soltaba el micrófono de la cabina para que yo lo usara en una estación de radio que ya desapareció, es la 91.7 de Actopan Hidalgo. Y yo decía, de aquí soy, este es mi sueño, yo quiero ser locutor, pero fue muy rápido. Después, y como que yo me le pegaba a los locutores de por ahí para aprenderles o para que me dieran la oportunidad, y yo sí sentía el celito de no, como que pues no estás listo, o no. Ahora entiendo que pues hay mucho celo profesional en cualquier área en la que te desenvuelvas. Pero se me cerraron las puertas, no supe cómo tocar de la manera correcta para que se me abriera alguna oportunidad. Pasan los años, me dedico de lleno a la docencia, enfoco ahí mi tiempo por completo. Tú lo sabes, tenía yo grupo de teatro, teníamos un mariachi allí, banda de música, grupo de flautas, coro, en San Agustín Tlaxiaca, en donde te di clases en la secundaria de San Agustín Tlaxiaca. Me estoy acordando del nombre de la banda. Estaba muy padre todo lo que hacíamos y me enfoqué ahí. Dejé a un lado el sueño de estar en una cabina de radio. Di clases en el Centro Cultural Bicentenario de Actopan como 8 años consecutivos. Y fue muy bonito porque el grupo de teatro que tuve ahí igual nos permitió recorrer todo el estado. Tuve una banda de rock en la que recorrí toda la República también. Esa se llamaba Cielofan, de ahí viene el apellido Rodo Cielofan. Pero cuando empiezo a abrir el canal en YouTube, al principio yo lo hice nada más por hobby para responder una tarea del maestro Ramón de la Ensupe. Él fue el causante, él me dejó de tarea subir un video a YouTube y de ahí le seguí. Pero no pensé que llegara a tener tanto alcance. Ahora muchas radiodifusoras, canales, medios de comunicación me han invitado para que les conduzca los programas o para que trabaje con ellos. Y ahora soy yo el que no tiene tiempo y ya no puedo cumplir eso que deseaba cuando niño. Entonces lo estoy cumpliendo de otro modo, porque al final mi canal de YouTube me permite compartir de una manera similar a cómo funcionaba la radio en mi infancia, y creo que estoy cumpliendo el sueño, aunque de un modo distinto. A ver, Otra. danos otra.
Creo que este va a ser tu podcast más largo. El podcast de 2 A ver, horas. dice, ¿cuál es tu siguiente proyecto? Aquí lo debería cambiar porque es tus siguientes proyectos. No, nunca tengo uno solo. He sido vendedor de calcetines, de plantas, he tenido pizzería, he tenido paleterías, trabajé un tiempo en el taller de carpintería de mi papá, he dado clases de distintas asignaturas y ahorita tengo muchos proyectos. Tú lo mencionaste al principio. Quiero enfocarme más en algo que ya inicié, que es el fomento a la lectura. Estoy trabajando con distintas editoriales y las voy a decir porque no me interesa. No me van a castigar ustedes porque diga marcas de editoriales. Quienes han confiado en mí desde el principio, lo reconozco siempre. La editorial Selector, Grati Ediciones y algunas otras editoriales independientes que siempre me están apoyando, pero en especial estas dos, a Selector y a Grati Ediciones, que han confiado en mí desde el principio, a promotoras literarias que es Vale de Grati Ediciones y Julieta Santana, que han confiado en mí. Con ellas estoy iniciando un proyecto para llevar muchos libros a escuelas, a lugares que no tienen la oportunidad de tener literatura. Agradezco mucho al Fondo de Cultura Económica. Con ustedes ya estuvimos con Paco Ignacio Taibo II, que es bien chido, igual él tiene su estilo. Y en algunas cosas probablemente no vamos a coincidir por completo, pero en otras sí. Entonces el Fondo de Cultura Económica también nos ayuda. El municipio del Arenal nos ayuda bastante para que podamos fomentar a la lectura. Y la UDE, que está al interior del CENTE, en la sección 15 de Hidalgo, la Unidad de Desarrollo Educativo, nos permite llegar a muchos rincones con libros, con cuentos, con literatura, con talleres de capacitación lectora, de formación lectora. En eso quiero dedicar un poquito más de tiempo y esfuerzo, en lograr llegar a rincones complicados con libros. Tengo el plan de hacer recorridos, no sé, de senderismo, o con bicicleta o algún otro medio de transporte, en los que lleguemos a comunidades y llevemos obras de teatro, talleres literarios, cuentacuentos y libros regalados, porque yo soy del sector de lectores que consideramos la lectura como un privilegio. Hay quienes tienen sus argumentos para decir que no es así y son muy respetables. Si un día tenemos ese debate, nos sentamos a charlar. Pero yo sí veo a la lectura como un privilegio porque no todos tienen la capacidad de despojarse de 100, 200, 300 o más o mayor cantidad de económica para comprar un libro. Entonces acercárselo y regalárselo de una manera bonita, porque a mí no me gusta regalar libros de esos que están pues, ya bien obsoletos. Cuando regalo libros trato de que sean libros buenos, que tengan una bonita edición, porque eso captura la atención. Hay quienes no van a leer ni a trancazos, ni modo, llegará su momento en el que el libro adecuado los enamore. Pero ahí quiero enfocarme en la promoción lectora. Y está bien padre porque en tus historias, en lo que llevamos del podcast, nos hablas mucho de la lectura y de que eso ayuda a tu expresión oral, o sea, que ha sido como pieza importante en que tú puedas ser el orador que ahora eres. Pero además de la lectura, ¿qué otra cosa te ha ayudado o qué otra herramienta tienes en tu saquito que te ha ayudado a ser quien has sido ahora? El teatro, definitivamente, desde el kinder que les mencioné que fui el angelito en la pastorela. Desde ahí nunca dejé el teatro. En todas las obras que hacíamos en la primaria, después en la secundaria. De hecho, en la secundaria lo recuerdo. En la Miguel Hidalgo, de Actopan Hidalgo, tuve la oportunidad de estudiar ahí. Nunca jamás se extinguirá. Había muchos talleres. Yo quería estar en el de ajedrez, quería estar en las porristas, de hecho estuve igual un ratito ahí, pero me dieron la oportunidad de abrir el club de teatro. Y recuerdo que hacíamos obras de teatro de momentos históricos. Recuerdo una que estuvo bien divertida y la llevamos a presentar a varios lugares, en la que hablábamos de la creación del himno nacional mexicano, y ahí nos tenías disfrazándonos. Los docentes pues encantados de ver que nos entreteníamos ahí, nos apoyaban, nos permitían presentar las obras de teatro en los homenajes. Después, cuando estudió la preparatoria en la EPLE, hoy extinta, del Arenal Hidalgo, y que estamos buscando una nueva preparatoria para el Arenal, ahí también tuve el taller de teatro, pero ahí era un poquito más para llevar reflexión a los alumnos y también chistes. Hacíamos réplicas de lo que estaba de moda en ese entonces. Recuerdo que Eugenio Derbez era el boom en el entretenimiento nacional.
y replicábamos lo que hacía él en obras de teatro chistosas para mi preparatoria. Y era muy divertido porque pues, todos le entraban y teníamos un club de teatro en la prepa. Siempre yo armaba los clubes de teatro. Después estudié en el Departamento de Educación Artística y ahí nos prepararon para dar clases a alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Y era muy bonito, quise mucho a mis maestros. Recuerdo con bastante cariño tanto al de música, al de danza, al de artes visuales y a los de teatro. Al último que me tocó fue Darío Pantaleón y Gisela Cortés, a quienes admiré bastante. En música, al maestro Juan Carlos, lo quiero como no tiene idea, porque él nos enseñó la formación musical, cómo influye en el desarrollo de los niños y adolescentes, pero también en los adultos, porque él da talleres a maestros. Y es muy bonito, por eso siempre estuve inmiscuido en el teatro. Mi segundo trabajo oficial después de ingresar al magisterio fue precisamente dar clases en el Centro Cultural Bicentenario, dar clases de teatro. Con ustedes también les monté obras de teatro, recuerdo, pero creo que tú no querías actuar, de eso sí me acuerdo. Pero en efecto, el teatro me ayudó bastante a poder comunicarme. Ahorita estamos hablando aquí sentados, pero si estuviéramos de pie, yo ya estuviera como pirinola y usando estrategias teatrales para comunicar mejor mis ideas. En las conferencias que llego a dar o en los talleres que imparto, pues enseño el uso del escenario en el que nos estemos desenvolviendo para conectar de una mejor manera con tu audiencia. Pero también se puede aquí, el uso de las manos, la manera en la que nosotros nos sentamos, nos acomodamos, todo expresa la sonrisa, el rostro, los ojos, expresamos en todo momento y eso lo fui comprendiendo y aprendiendo a través de la formación teatral. De hecho, he dado talleres de expresión corporal, oratoria y teatro en la ENSUPE hace años ya. Pero sí, hay que dar otro. Hay que retomarlo. Sí, el maestro Azael era el que luego me ayudaba a hacer esas locuras. Bueno, hablando sobre estas habilidades, ¿cómo es posible desarrollarlas en nuestros alumnos? Como docentes, ¿cómo podemos ayudarlos? Bueno, hay que entender que no somos todólogos. Como docentes no tenemos la obligación de dominar todos los temas. Hay estilos distintos y deben ser muy respetados, porque a veces somos muy de criticar el trabajo del docente vecino en nuestra institución o hasta entre nosotros, de compañeros, por la manera en la que expresamos o manifestamos nuestro ejercicio docente. Recuerdo con cariño a excompañeras y compañeras actuales docentes que tienen un estilo peculiar, son muy tranquilas y se mantienen así y les funciona. Hay otros que son muy animados y les funciona, hay otros que interactúan con ambas emociones y les funciona. ¿Qué pasa aquí? Debe uno tener conciencia de la dosificación y la planeación. Si tú vas a improvisar a tus clases, pues lógicamente se te van a salir de control a la semana o hasta en una sola clase todo se te va a salir de control. Todo requiere una planeación, que domines tus temas, que lo que vayas a comentarle a los adolescentes, porque ustedes van para un terreno adolescente, no son niños, los estudiantes de secundaria son adolescentes, sepas de lo que estás hablando, te empapes, tengas interés en primer lugar tú y después será contagiado por a tus alumnos. No puedes llegar a inventarles, menos en este tiempo cuando tienen redes sociales al momento, cuando pueden ponerte en evidencia en un instante. Digo, antes podías usar esa estrategia de inventar algo mientras se te ocurría qué más hacer, pero ahora no, ahora es distinto, ahora tienes que estar conectado con la tecnología y siempre empapado de lo que les vas a decir, no puedes dar algo que no tienes. Justo, esa parte del no dar algo que no tienes, o sea, si como docente tú no te sabes expresar, creo que es fundamental como la parte de que tú no puedas darle al alumno lo mismo, o sea, ¿de dónde vas a sacar herramientas que tú como docente pues no llevas a cabo? Y bueno, estamos casi al final, pero sabemos que lees muy bien, que te expresas muy bien, lo acabas de decir, y queremos que nos leas un pedacito de un libro que está medio pensamos salvaje. Para ti. Saludos al Club de Lectura con Rostro y Corazón. Justo, del ENSUPE. Que también me han pertenecemos puesto a leer él. cosas bien eróticas. También pertenecemos al club.
También los invitamos al club de lectura todos los miércoles y pues bueno. Yo voy de vez en cuando. A ver, el libro se llama Tríos. Ya lo demás lo dejamos a la imaginación. Pero dice así. Un esposo es un tatú vivo. Bien feo el tatú mío. Cada noche aspiro sus ronquidos entre estas sábanas muertas. Ronca en alemán. Fue él quien me regaló la amplitud de la tristeza. Y la y la O, y la A. Donde hay mucha vocal es posible la vida inteligente. Juzgué al oírlo por primera vez. Sus labios pronunciaban de la A hasta la U. Y mucho más, entre medio. En eso no es nada tacaño. Tanta vocal es parámetro de calidad de vida y calidez de boca. Deduje. En fin. Ahora conserva para mí el revés de su cariño. Sus ojos amorcillados apenas me miran. Lo conocí de golpe un viernes, cuando colgaba del cielo mi luna favorita. Una hora más tarde recorríamos él y yo la ciudad a pie, de Unter den Linden a Tiergarten. Hacía poco tiempo unificadas. Las calles se tanteaban con torpeza. Nosotros también. Las frases diurnas de la ciudad colgaban escarchadas en los tilos desiguales, en las frases de este y oeste. Lo demás está muy extremo, entonces ahí le paramos. Lo demás se lo imaginan, ustedes pueden... Busquen ese libro, no tengo idea quién lo escribió, pero era lo que tenían aquí. Relatos de Zaramesa, Alberto Chimal. Están bonitos, pero son puros relatos eróticos. ¿Por qué leen solo esto ustedes, chicas? Pues bueno, y para cerrar... hay algo que no te hemos dicho y que queremos decirte. Fuiste de las primeras personas que se enteraron de que queríamos tener un podcast. El plan era de las 4, pero fuiste de las primeras personas a las que consideramos vamos a decirle qué piensa de la idea. Y nos diste toda la apertura que ahora nuestros profes managers nos están dando y... Nos gustaría escuchar qué consejo le darías tú a un docente en formación. ¿Qué le dirías en este momento a alguien que tú sabes que se está preparando y que sabes a qué es a lo que se va a enfrentar más adelante? Mira, son bastantes consejos porque la labor docente lamentablemente no goza de las virtudes o de los beneficios que debería. Pero esa es una lucha constante que construyendo una fraternidad entre magisterio, pues lo podemos conseguir. Si caminamos juntos, si nos ayudamos, si colaboramos con las ideas que están teniendo nuestros pares, pues mejoraremos poco a poco. Y creo que, más bien no creo, estoy seguro, porque creer lo dejamos a la fe, pero estoy seguro que si conectamos la experiencia con la juventud, menos errores cometeremos. Y digo, yo soy de una generación mucho más alta que ustedes, pero hay compañeros docentes que todavía me ven joven a mí, y entonces estoy como que en medio. Y me gusta. Cuando inicié el trabajo docente tenía 19 años y era un inexperto por completo, pero tuve siempre a mi papá, que era es docente todavía, pero en ese momento estaba activo igual. Entonces me daba consejos, ¿sabes qué? Mira, hijo, te vas a enfrentar a adolescentes con mucha energía. Te vas a enfrentar a adolescentes que vienen con problemas familiares, te vas a enfrentar a adolescentes que a veces necesitan, en lugar de un regaño demasiado fuerte, algo justo. Debe ser atento, pero debe ser firme, porque ellos no deben tampoco rebasar los límites de respeto. Y eso a mí se me quedó clavado. Y empecé a dar clases en el taller de carpintería de la secundaria del Arenal Hidalgo, y fue algo perturbador, porque para llegar ahí me mandaron a estudiar alicate de Pachuquilla. Entonces ahí en los primeros cursos me enseñaban todo lo que podía pasar en un taller. O sea, hay personas que lamentablemente han sufrido accidentes al interior de un taller, tanto de manera externa o interna en una escuela. Entonces a mí me daba pavor. Eso hizo que desde el principio fuese muy estricto con las reglas, con el ambiente al interior de una aula, y después ya lo fui llevando a otras asignaturas y fue muy bonito. Hay que ser ordenados, ese es el consejo principal. Hay que enfocarnos en lo que queremos,
hay que ser detallistas y atentos en lo que vamos a enseñar, en lo que estamos compartiendo, porque si nos vale o no nos importa, pues eso se va a notar. Y esa apatía la vamos a contagiar al alumnado. Al interior del aula, otro de los consejos que me daba mi papá y otros compañeros que quiero mucho y que hoy precisamente tuve la oportunidad de saludarlos a mis primeros compañeros de escuela, es date cuenta de que al interior del aula puedes hacer que tu alumno salga totalmente motivado o totalmente desmotivado. Somos agentes de cambio que tenemos la oportunidad de transformar vidas y por consecuencia transformar el mundo entero a través de nuestro ejercicio docente. Entonces, responsabilidad, atención y valor es lo que más se necesita para el trabajo docente, y confiar en lo que son. Somos seres humanos, tenemos capacidades de equivocarnos, pero también de corregir, de aprender y de experimentar nuevos estilos, todo con respeto. Y entonces, con eso creo que disfrutarán mejor su labor docente. Pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado, que te hayas dado un espacio para estar con nosotras. Gracias, y agradecemos también que disfruten tanto el episodio como nosotros estamos disfrutando hacerlo para ustedes. Y no olviden que yo soy Rodo, y quien dijo que no se podía viralizar con libros.